Referencias mitológicas. Hay algunas referencias mitológicas imprescindibles a la hora de enfrentarnos al fenómeno del disidente. La primera, naturalmente, es bíblica, es Lucifer. Es decir, se nos cuenta la historia de ese ángel rebelde, disidente por antonomasia, que se revela nada menos que contra Dios. Naturalmente todo esto es un lenguaje metafórico. Lucifer es el que porta la luz. Lucifer es lo que luego va a dar pie a un mito no cristiano, como no judeo-cristiano, como es el mito de Lucifer, sino un mito pagano, como es el mito de Prometeo. Realmente Prometeo y Lucifer son dos personajes, dos mitos paralelos. Lucifer pronuncia... Cuando yo estaba en la cárcel, y estaba en la cárcel por ser un disidente, y estoy hablando de 1956, que es la primera vez de las 5 que yo estuve en la cárcel, por motivos políticos, no por motivos menos confesables. Bueno, en el reglamento penitenciario, inicialmente, estábamos en nuestras celdas, teníamos libros, se nos permitía tener toda clase de libros, y en un determinado momento, aproximadamente 15 días después de entrar yo en la cárcel, cambió el reglamento penitenciario porque nos obligaban, antes de que cambiara el reglamento, a estar con la luz encendida toda la noche. Eso era, por lo visto, con objeto de que en la ventana de la celda se viera si había luz. Porque si no había luz, a lo mejor el preso se estaba escapando, estaba cerrando con una lima, por así decir, los barrotes, y los vigilantes, los centinelas que rodeaban desde sus garitas la cárcel de Carabanchel. Ese era el sonsonete de las noches de la cárcel de Carabanchel. Alerta el 1, alerta está, alerta el 2, alerta está. Cada 15 minutos se escuchaban estos gritos que eran como los lejanos, que eran como las campanadas del reloj, ¿no? Que escandían el tiempo nocturno de la cárcel. Bueno, pues la gran salvación en aquel momento, yo con mis 19 añitos y tal, niño bien, que había acabado en la cárcel de Carabanchel, etc., el gran consuelo era la lectura. Y de aquí que cuando cambia el reglamento penitenciario, deciden que a las 9 de la noche hay que apagar las luces de todas las celdas. Con lo cual, hasta las 9 de la noche las celdas estaban abiertas. Podías circular por la galería, salir al patio, entrar, etcétera, etcétera, y a las 9 te chapaban. Y te quedabas solo en la celda, porque inicialmente estábamos solos en la celda. Luego empezaron a ponernos de 3 en 3. Entonces, esa tabla de salvación, que era la lectura para mí, se acabó, porque no había luz. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo que seguramente es el acto más heroico de mi existencia. Me compraba un paquetón tremendo en el economato de la cárcel, un paquetón tremendo de cerillas, de fósforos, y leía libros con cerillas. Imaginaros la escena, una cerilla, leía 3 líneas del libro, me quemaba las yemas de los dedos, otra cerilla, otras 3 líneas, y así llegué a leer libros enteros. Y uno de los libros que leí tiene que ver con el título que yo he puesto a mi intervención. El título que yo he puesto a mi intervención es En lucha incierta. En lucha incierta es una frase in dubious battle, en inglés, del Paraíso Perdido de Milton, uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad, donde efectivamente pone en verso la gran epopeya de Lucifer. Y ahí decía que Lucifer se alza como efectivamente fue. Bueno, fue metafóricamente, claro, en lucha incierta frente al Altísimo. Entonces, esta batalla de la disidencia, que hay que entablar inequívocamente, porque nos va la vida en ello en estos tiempos, es una batalla incierta, es una batalla de resultado incierto, es una batalla que puede perderse, pero en ello nos va la permanencia de la historia de la humanidad. ¿Cuál era el grito de Lucifer, tal como se nos ha transmitido? El grito de todos los rebeldes de la historia de la humanidad: no serviam, no sirvo, no obedezco, hago lo que me parece. Cabe pensar, por ejemplo, que cuando yo voy nada menos que 5 veces a la cárcel, 7 años al exilio, voy porque fuese antifranquista. Sí, efectivamente era antifranquista, pero yo era antifranquista, yo no tenía la menor conciencia política. Yo nunca he tenido conciencia política, menos aún tenía conciencia social. A mí realmente, en fin, no sé, la suerte del proletariado, por así decirlo, me traía al fresco. Yo vivía en una realidad absolutamente literaria, yo me sentía luciferino, yo me sentía rebelde, yo me sentía disidente, yo gritaba non serviam, y me hizo antifranquista porque Franco estaba en el poder, no porque me importara mucho Franco. Y si en lugar de Franco en el poder hubieran estado los republicanos, Nardo Caballero, Indolencio Prieto, quien fuera, pues yo probablemente me hubiera hecho falangista. Lo que yo quería era llevar la contra, lo que yo quería era correr aventuras, lo que yo quería era ser Lucifer, ¿no? Entonces, de hecho, ¿qué soy ahora? Yo suelo decir de mí que yo no tengo ni partido, ni iglesia, ni patria, ni rey, ni ley.
Prometeo nace exactamente según el mito pagano, bueno, más o menos lo mismo que hace Lucifer. Roba el fuego de los dioses. ¿Qué es el fuego? El fuego es el símbolo del progreso, el fuego es el símbolo de la ciencia, el fuego es el elemento, el factor que pone en marcha, bueno, todo eso que hemos dado en llamar progreso, en fin, la ciencia, la arquitectura, la pintura, la cultura, la sociedad, todo eso surge alrededor del fuego. El fuego está en posesión de los dioses, los seres humanos, desde el punto de vista de los dioses, no tienen derecho a tener el fuego, porque entonces serían como dioses, que es lo mismo que Lucifer. En forma de serpiente le propone a Eva morder la manzana del árbol de la ciencia, que es el fuego de los dioses, ¿no? Y entonces Prometeo se revela, roba el fuego de los dioses, lo trae a la tierra y pone en marcha, bueno, todo el proceso de desarrollo, de progreso, toda la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces los dioses lo castigan, como sigue sucediendo hoy día, y ha sucedido siempre con los disidentes. Al disidente se le persigue, al disidente se le estigmatiza, al disidente se le expulsa de la sociedad, al disidente se le encadena, como los dioses encadenaron a Prometeo. No solo lo encadenaron, sino que encadenado a una roca había un pajarraco, un águila, un ave rapaz, que le devoraba continuamente el hígado, con el agravante de que el hígado de Prometeo, después de haber sido devorado diariamente, volvía a crecer al día siguiente, con lo cual el ave rapaz volvía a devorarlo el hígado, y esto seguía y seguía y seguía y seguía. Bueno, yo he titulado también este curso en general como Los hijos de Prometeo, porque los disidentes somos los hijos de Prometeo. Naturalmente, cuando uno es un disidente, se tiene que mover entre las dos grandes actividades derivadas de la disidencia, son la indignación o la contraria, la resignación. En mi caso, pero esto no, en el caso de otros disidentes no se da, en mi caso yo, sobre todo hoy día, quizá no tanto en mi juventud, opto por la resignación frente a la indignación. La indignación, a mi juicio, no sirve para nada. Por ejemplo, mañana mismo va a haber una gran manifestación convocada por la indignación que suscitan en buena parte del país los desmanes de este gobierno. Yo, evidentemente, estoy aquí, no tengo el don de la bilocación, pero a pesar de que denuncio constantemente los desmanes de este gobierno, no iría a esa manifestación. Yo no voy a manifestaciones. Las manifestaciones no sirven para nada. Las manifestaciones son griterío y, en definitiva, son una manifestación no de disidencia, sino de borreguismo. Pero la respeto. Es verdad que hay un primer movimiento del disidente que dice, me indigno, pego un puntazo en la mesa, protesto. Luego hay otra actitud diferente, que es la mía en estos momentos, pero en realidad lo ha sido toda la vida, es la de Lao Tse, es la del taoísmo. No intervengas, no actúes. La acción siempre genera oposición. La acción siempre genera un efecto contrario. Estás potenciando. Si te opones al adversario, si luchas contra él, lo estás potenciando. Le estás trasladando tu energía. Pasa de largo. La imagen del taoísmo es el agua. El agua es el elemento más fuerte que existe en la naturaleza. Lo vence todo, porque a todo se adapta, porque no se opone a nada. Y siempre acaba llegando a lo que es el destino natural del agua, que es el mar. Lo hará en forma de nube, lo hará en forma de torrente, lo hará en forma de lluvia, lo hará en forma, en fin, de río encajonado en desfiladeros, o de río de anchas aguas y mansas abiertas, pero siempre acaba llegando al mar. Entonces ahí nos vamos a encontrar, si analizamos las figuras de los grandes disidentes de la historia universal, nos vamos a encontrar con ambas posturas, la postura del disidente indignado y la postura del disidente resignado. Yo personalmente, pero esto es mi postura y sobre todo mi postura actual, después de haber pasado muchos años en Oriente, después de haber pasado muchos años bebiéndome a chorros la filosofía oriental y concretamente lo que a mí me parece el libro más importante que jamás se haya escrito, que es el Tao Te Ching, que es el libro que recoge las enseñanzas de este legendario personaje Lao Tse, que probablemente no existió nunca, sino que se produjo ese libro, igual que otros libros similares por acumulación. Frente a eso tenemos Lao Tse es el resignado por antonomasia. Lao Tse dice, no actúes, no te pongas a nada, fluye, pasa de largo, que nada te preocupe, nada importa nada. Nada importa nada es una frase escrita por un filósofo anónimo presocrático que yo desde hace muchos años la tengo colocada detrás de mi cogote en un tablero de corcho donde trabajo, porque para mí es la frase quizá más profunda que jamás haya existido. De tal manera que a mí, de todos los filósofos, el que más me atrae como modelo de vida es Diógenes. Diógenes, yo os aconsejo
que leáis un libro extraordinario que se llama Vidas de filósofos ilustres, de Diógenes Laercio, que no es el Diógenes de Sinope, que es el filósofo al cual me refiero. Diógenes Laercio simplemente es un recopilador que nos cuenta la historia de los filósofos griegos. Y la verdad es que leyendo ese libro, divertidísimo, por otra parte, como lo es la historia de los 12 Césares de Suetonio, es un libro lleno de anécdotas, un libro lleno de episodios, tal, uno se da cuenta de que la razón por la cual hoy día seguimos todos girando alrededor de la filosofía de la era, de la filosofía griega, es porque todos los filósofos griegos, cada uno a su modo, fueron grandes disidentes. El más disidente de todos, quizá, por los extremos a los que llegó en su vida cotidiana, fue Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope había nacido en Sinope, no había nacido en Atenas, y era de una familia acomodada, era hijo de un banquero, y un buen día se dio cuenta de la gran farsa en la que los políticos, los economistas, la sociedad en general estaba viviendo, y se fue a Atenas y se puso a vivir en pelotas y en un barril. En un barril de vino, daba vueltas al barril por Atenas, le llamaban el perro, bueno, de hecho era un filósofo cínico, el discípulo de Aristóteles, y el símbolo, el emblema de la filosofía, del modo de vida de Diógenes y de los cínicos en general, era el perro. Él se llamaba a sí mismo el perro, lejos de considerar eso como un insulto, lo consideraba como un elogio, y bueno, se permitió en lo que es quizá el mayor gesto de desdén hacia el poder, hacia el establishment, hacia el discurso de valores imperante, dominante de la historia de la humanidad, que es cuando nada menos que Alejandro Magno se le acerca a él, porque al mismo tiempo Diógenes se convierte en un filósofo reputado, sobre todo entre las gentes humildes de Atenas, de la misma manera que Sócrates, a la hora de exponer sus principios filosóficos, no se iba a un ágora, no se iba a un palacio, no se iba a algo parecido a una universidad, no había entonces universidades, se iba a los mercados, hablaba con la gente, les preguntaba a la gente cosas, y a través de la ironía y a través de la mayéutica era el arte de la comadrona, sacar un niño del vientre de la madre, a través de esas preguntas y por medio de la ironía iba llevando la sabiduría a sus interlocutores, que eran, en fin, las gentes humildes del mercado de Atenas, la verdulera, el pescadero, el carnicero, en fin, el galletero, ¿no? Bueno, pues ese gesto extraordinario, cuando nada menos que Alejandro Magno, que no en balde había sido instruido, su preceptor, su tutor, su profesor, por nada menos que por Aristóteles, se acerca a él y admirado por la filosofía de ese señor que vive en pelotas, que se masturba en público, que no se lava, que duerme en un barril, que es lo que ahora llamamos un sin techo, le ofrece el oro y el moro, lo que él quiera. ¿Y qué le dice Diógenes? Solo una cosa, le dice: lo único que quiero es que no me quites el sol. Es verdad, es lo único, que yo estoy evidentemente cargando la suerte. Ya sabes que yo soy muy aficionado a los toros, y lo soy porque los toros son una escuela filosófica de vida. Aprender a vivir significa saber parar, templar, mandar, ligar y cargar la suerte. Quien aplica esos 5 principios a la vida cotidiana es un sabio, sabe vivir y va a morir en paz. Parar, detente, medita, mira, reflexiona. Templar es reflexionar, en definitiva. Mandar, hazte dueño de la situación, sé tú mismo. Y luego ligar, no ligar en el sentido de, en fin, de conocer a un chico o a una chica e irse a la cama con él. Ligar en el sentido de enlazar las cosas, de que todo se convierta en un proceso, en una secuencia, de que lo posterior dependa de lo anterior y lo anterior conduzca a lo posterior, y luego cargar la suerte, exagerar, ser valiente. Sin fuerza, sin valentía, todo esto que yo estoy diciendo aquí, o todo esto que decía Diógenes, o todo esto que decía Aristóteles, o todo esto que decía Sócrates en el mercado, no sirve absolutamente para nada. Antonio Machado una vez más decía: ser bueno es ser valiente. Dejar quisiera mi espada como deja el capitán, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Tenemos otro buen ejemplo de la filosofía de la resignación, que era un español además, Séneca, cordobés, gran filósofo, preceptor no de Aristóteles, no era griego y vivió en otra época, preceptor de Nerón, y que fue muchos años después condenado a suicidarse por el propio Nerón. ¿Qué hizo Séneca? Séneca estaba lejos en aquel momento de Roma,
no estaba al alcance de los sicarios de Nerón, pero ¿qué hizo? Se suicidó, acató la orden, no se indignó, se resignó. Nos dio también un alto ejemplo. Y además lo hizo con serenidad, lo hizo con felicidad, lo hizo con armonía, murió en paz. Se sumergió en agua tibia en una bañera, se cortó las venas, se fue desangrando poco a poco. Luego en un determinado momento quería seguir vivo, quería seguir reflexionando, pidió que le ligar las venas, y ya luego estuvo un ratito así y ya luego se las cortaron de nuevo y ya por fin murió. Yo cuando gané el premio Planeta, bueno, me presenté como todo el mundo bajo plica, con un seudónimo. ¿Qué seudónimo elegí? Diógenes. Hace poco llegó, bueno, hay personas que faltan en este curso, de tal manera que yo estoy pensando en convocar un segundo y hasta un tercer curso con las personas que deberían estar aquí y que no están. Y una de ellas, curiosamente, es Rosa Montero. Yo, el libro que estoy leyendo en estos momentos, he llegado casi al final, es el último libro de Rosa Montero, que se llama El peligro de estar cuerda. Yo tengo que decir que nunca he tenido una sintonía personal con Rosa Montero. Quizá porque ella se ha movido, bueno, en ambientes progres y yo me he movido en ambientes regres. Quizá porque ella, bueno, se ha convertido en una escritora del País y del Grupo Prisa, y yo me he movido en otros ámbitos culturales. Pero, en fin, yo tengo la sensación de que, aunque nunca hemos llegado a una enemistad manifiesta, sin embargo, tampoco ha habido entre nosotros el calor de la amistad que a veces puede surgir con otros escritores. Sin embargo, leyendo este libro tengo que decir que me he reconciliado absolutamente con ella. Porque en este libro, bueno, la verdad es que es un libro en que ella va contando todas las locuras que ha cometido en su vida. Descarnadamente, con gran lucidez, con gran amenidad, con gran alarde cultural. Y la verdad es que uno se da cuenta de que todos estamos locos, de que todos estamos incurriendo en esos pequeños gestos de locura que están tan incorporados a nuestra vida cotidiana que no cobramos conciencia de ella, pero que es esencial que cobremos conciencia de la parte no cuerda de nuestro cerebro para no enloquecer del todo. Bueno, pues ese libro de Rosa Montero, que me falta muy poquito para terminarlo, lleva una faja, y en esa faja hay una frase de Irene Vallejo, la autora de este libro El infinito de un junco, libro extraordinario, y donde habla, a propósito de Rosa Montero, de cómo Rosa Montero en este libro lo que nos describe es el valor de ser diferente. Es decir, es una disidente. Prototipo en la filosofía occidental de disidente es Nietzsche. Nietzsche que estaba loco, Nietzsche que terminó loco, que terminó en un psiquiátrico, después de abrazarse a un caballo al que estaban apaleando por la calle, de abrazarse a su cuello. Nietzsche es el gran liberador del pensamiento occidental. La obra de Nietzsche es algo verdaderamente extraordinario. Nadie sale indemne de la lectura de las obras de Nietzsche.